¿Alguna vez has tenido la sensación de que a la historia que te contaron le falta una página? No una página perdida, sino una arrancada. Un acto deliberado para ocultar una verdad que no encajaba en la narrativa oficial. Durante milenios nos han contado la historia de la creación. Adán, luego Eva. El hombre y su ayuda creada de su costilla. Es una historia de orden, jerarquía y un pecado original que define a la humanidad. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? ¿Si es de hecho la segunda versión de la historia? ¿Qué pensarías si te dijera que antes de Eva existió una primera mujer? Una mujer creada del mismo polvo que Adán, en el mismo instante, su igual en cuerpo, mente y alma. Una mujer que miró al primer hombre a los ojos y se negó a obedecerlo. Y por ese acto de desafío, fue sentenciada al peor castigo posible, no la muerte, sino el olvido. Su nombre fue borrado de los textos sagrados y su identidad corrompida. La convirtieron en un monstruo. Esta noche en Pulso Oculto, nuestra misión es restaurar esa página arrancada. Investigamos el pulso de la mujer que la historia ha intentado silenciar durante 4000 años. Lilith. Nuestra investigación no comienza en un texto olvidado o en una cueva oscura. Comienza en el documento más famoso del mundo, el primer libro de la Biblia. Para detectar el pulso, debemos convertirnos en detectives forenses del texto. La mayoría de nosotros lee el Génesis como una sola historia, pero si aplicamos una mirada crítica, la escena del crimen se revela. Hay una contradicción fundamental, una anomalía que los teólogos han intentado explicar durante siglos. Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquí leemos el primer relato de la creación. Es majestuoso, poético y claro. Cito: «Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Detengámonos ahí. Los creó, en plural, juntos, al mismo tiempo. El texto no sugiere ninguna jerarquía. Un hombre y una mujer creados simultáneamente a imagen de Dios. Son un equipo. Pero entonces, pasamos la página. Génesis capítulo 2, versículo 21. La historia se reinicia, contada desde un ángulo completamente diferente. Aquí, Dios crea a Adán primero, del polvo, lo pone en el jardín y luego declara: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él». Lo que sigue es la historia que todos conocemos. Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, toma una de sus costillas y de ella forma a Eva. ¿Están viendo la señal? Esto no es una simple repetición, son dos historias fundamentalmente diferentes. En una, el hombre y la mujer son creados iguales y al mismo tiempo. En la otra, el hombre es primero y la mujer es creada después, de él y para él. La teología oficial nos dice que la segunda historia es una elaboración de la primera, pero nosotros, como exploradores de lo anómano, debemos preguntar: ¿y si no lo es? ¿Y si el capítulo 2 no es una elaboración, sino una corrección? ¿Una reescritura deliberada para reemplazar una idea más antigua y más peligrosa? ¿Qué pasó con esa misteriosa primera mujer del Génesis 1, la que fue creada igual? La Biblia canónica guarda silencio. Su nombre no aparece, es un fantasma en el texto. Para encontrarla, nuestra investigación tuvo que salir de los límites de lo oficial. Tuvimos que rastrear los ecos de esta mujer fantasma en las tradiciones que fueron censuradas, en el folclore y en los textos apócrifos. Y cuando buscamos su rastro, no encontramos la historia de una santa, encontramos la historia de un demonio. El rastro nos lleva 4000 años atrás, a las arenas de Mesopotamia. Aquí,
La humanidad vivía en un terror palpable a la noche. La mortalidad infantil era devastadoramente alta. Los partos eran un evento de vida o muerte. Y para explicar estos horrores, dieron forma a sus miedos. Los arqueólogos han desenterrado innumerables amuletos de protección, placas de piedra diseñadas para colgar sobre la cuna de un recién nacido. ¿Para protegerlo de qué? De la Mashtu, una diosa demonio aterradora, con cabeza de león y garras de ave, cuya sed de sangre se centraba en los bebés y sus madres. Y junto a ella, encontramos referencias a los Lilitu, demonios del viento, espíritus de mujeres que murieron solas o en el parto y que ahora, llenas de envidia, regresaban a atacar a los vivos en sus sueños, seduciendo a los hombres y asfixiando a los niños. El nombre Lilith es un eco de estos miedos primordiales. El propio Antiguo Testamento la menciona, una sola vez. En Isaías 34, describiendo una tierra desolada y maldita, el profeta dice: «Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Ahí también reposará Lilith y hallará para sí lugar de descanso». Para los escribas bíblicos, ella no era más que eso, un demonio del desierto, una figura de la superstición pagana. Y aquí es donde la investigación convencional se detiene. La conclusión parece simple. La historia de Adán y Eva es la teología. Lilith es solo folclore, un monstruo de la antigüedad. Caso cerrado. Pero, ¿y si la conexión es al revés? Si la pregunta no es cómo un demonio se coló en el Génesis, sino cómo la primera mujer fue convertida en un demonio. ¿Y si la demonización no fue el origen de la historia, sino el arma para encubrirla? Porque en la Edad Media, un texto anónimo y explosivo se atrevió a conectar los puntos. Unió la anomalía del Génesis 1 con el demonio del desierto, y al hacerlo, nos dio acceso al archivo perdido, un texto que detalla con una claridad impactante la historia de la primera rebelión de la humanidad. El sexto se conoce como el alfabeto de Ben Sira. Es un documento fascinante. Escrito en algún momento entre los siglos 8 y 10, es un texto judío anónimo, y debemos ser claros, es una sátira. Es provocador, irreverente, casi cómico, pero, como toda buena sátira, usa el humor para contar una verdad que no podría decirse de otra manera. Y es aquí donde encontramos la historia completa de la primera mujer. Según Ben Sira, la historia ocurrió así. Dios, viendo que Adán estaba solo, decidió crearle una compañera. Pero no usó su costilla. Tomó el mismo material que usó para Adán, el polvo de la tierra. Y así creó a Lilith. Fueron formados juntos. Eran, en todo sentido, iguales. Y ahí, por supuesto, comenzó el problema. El texto de Ben Sira es brutalmente honesto. Nos dice que empezaron a discutir casi de inmediato. La pelea no fue sobre el fruto prohibido, fue sobre el poder. Adán, asumiendo su dominio, insistió en que debían yacer juntos, y él, por supuesto, debía estar encima. Y aquí, Lilith pronuncia las palabras que sellarían su destino. Palabras que resuenan con una fuerza increíble a través de los siglos. Ella dijo: ¿por qué he de yacer yo debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo, y por lo tanto soy tu igual. Pensemos en esto. En un mundo definido por jerarquías divinas, este es el primer desafío directo. No es una súplica, es una declaración de hechos. Adán se negó a aceptarlo. Intentó forzarla a someterse, y Lilith, viendo que no había lugar para la igualdad en ese paraíso, tomó una decisión radical. En un acto de desafío supremo, hizo lo impensable. Pronunció el Shem HaMeforash, el nombre secreto e inefable de Dios, un nombre que, según la Cábala, otorga un poder inimaginable. En el instante en que lo pronunció, le crecieron alas.
y se elevó por encima de Adán, por encima de los muros del Edén, y huyó. Abandonó el paraíso, eligió el exilio, eligió lo desconocido antes que la sumisión en una jaula dorada. Voló hacia las costas del Mar Rojo. Adán, solo y humillado, fue a quejarse con Dios. «Soberano del universo», dijo, «la mujer que me diste ha huido». Dios entonces despachó a 3 ángeles para recuperarla. Sus nombres, según la tradición, eran Senoi, Sansenoi y Semangelov. La encontraron en el desierto, en una cueva junto al mar, pero no estaba dispuesta a volver. Le dieron un ultimátum: regresa con Adán ahora o te daremos un castigo terrible. Lilith no se negó. Les dijo que ya no podía regresar, que su lugar había sido usurpado, que sabía que Dios ya estaba planeando crear a Eva de la costilla de Adán, una compañera que sí sería sumisa. Y aquí el mito se vuelve profundamente trágico. Los ángeles declararon su castigo: si te niegas a volver, 100 de tus hijos morirán cada día. El texto de Ben Sira nos dice que Lilith, en su exilio, ya estaba engendrando hijos con los demonios y espíritus del desierto. Este castigo la condenaba a ver morir a sus hijos, día tras día, por toda la eternidad. Y Lilith, atrapada entre el sometimiento y un dolor inimaginable, lanzó su propia maldición. Juró que, en venganza por la muerte de sus hijos, ella misma atacaría a los hijos de Adán y Eva. Cito: «Fui creada solo para causar enfermedad a los infantes. Si son niños, tendré poder sobre ellos 8 días. Si son niñas, 20. Los ángeles y Lilith llegaron a un pacto terrible. Ella no la obligarían a regresar, pero el castigo se mantendría. A cambio, Lilith juró por el nombre de Dios que no atacaría a ningún bebé humano que estuviera protegido por un amuleto que llevara los nombres de esos 3 ángeles: Senoi, Sansenoi y Semangelov. Detengámonos aquí. Esta historia es una bomba narrativa. Es una pieza de ingeniería mitológica brillante. De un solo golpe, este texto medieval conecta todos los pulsos anómalos que habíamos detectado. 1. Resuelve la anomalía de Génesis 1. La primera mujer creada igual era Lilith. 2. Explica su desaparición. Huyó porque se negó a someterse. 3. Justifica la creación de Eva. Eva es la versión 2.0, la reemplazante dócil, creada de Adán para asegurar su lealtad a Adán. Y 4. Conecta con el folclore. Explica por qué el nombre Lilith ya era temido como un demonio mataniños. Es su venganza trágica. Y aquí, si me lo preguntan, es donde la investigación se vuelve escalofriante. Esta historia no es solo un cuento, es un memorándum. Es la justificación teológica de un orden social. Nos dice sin rodeos cuál es el pecado original de la mujer. No es comer una fruta, es la independencia, es reclamar la igualdad. La historia de Ben Sira es la campaña de desprestigio en acción. Toma una figura de rebelión y, metódicamente, la convierte en un monstruo. La transforma de una igual a una seductora, de una víctima en una asesina de bebés. La estrategia es clara. Si una mujer se niega a estar debajo de su hombre, se convierte en un demonio. Abandona a Dios y se une a las fuerzas de la oscuridad. Esta idea fue tan poderosa que se filtró en las corrientes más profundas del misticismo. En la Cábala, en el libro del Zohar, Lilith es elevada a la reina del otro lado, la compañera de Samael, la versión judía de Satán.
Juntos son la pareja oscura, el reflejo infernal de Adán y Eva. La transformación estaba completa. La primera mujer de la creación había sido oficialmente coronada como la reina del infierno. Y durante más de 1000 años, esa fue la narrativa. Funcionó a la perfección. El nombre de Lilith se convirtió en una advertencia, una historia de terror para mantener el orden. Los amuletos con los nombres de los 3 ángeles se vendieron durante siglos. Su pulso original, el de la igualdad, fue enterrado bajo 1000 capas de demonización. El encubrimiento fue un éxito total. Pero ¿qué pasa con una señal que ha sido suprimida por tanto tiempo? ¿Qué pasa cuando una nueva generación de exploradores deja de tenerle miedo al monstruo y empieza a hacer preguntas sobre la historia? A finales del siglo XX, algo cambió. El pulso, débil y distorsionado, comenzó a encontrar un nuevo receptor. El mundo, sin darse cuenta, estaba listo para escuchar la otra versión de la historia. La redención de Lilith estaba por comenzar. La señal resurgió con una fuerza imparable en la década de 1970. En medio de la segunda ola del feminismo, las mujeres comenzaron a reexaminar la historia, la mitología y la religión, buscando sus propias voces, buscando a las mujeres que habían sido borradas, y encontraron a Lilith. Pero esta vez leyeron su historia con ojos nuevos. Ya no veían a un demonio, veían una injusticia. El momento clave de esta reapropiación ocurrió en 1976. Un grupo de mujeres judías feministas, lideradas por Susan Weidman Snyder, fundaron una revista. Querían un espacio para desafiar las estructuras patriarcales dentro de su propia tradición. Necesitaban un hombre que representara la fuerza, la asertividad y la negativa a ser silenciada. Y eligieron el nombre más provocador posible: Lilith. Fue un acto de desafío cultural. Tomaron al monstruo que su propia tradición había creado y la convirtieron en su ícono. En su primer número explicaron por qué. Lilith irradia fuerza, asertividad y se niega a cooperar en su propia victimización. Este fue el punto de inflexión. El pulso se había invertido. La narrativa de Ben Sira fue hackeada. Su negativa a yacer debajo de Adán ya no era un pecado, era la primera declaración de igualdad de la historia. Su huida del Edén ya no era un acto de traición, era un acto de autoconservación, la elección de la libertad por encima de la opresión. Su demonización era la prueba irrefutable del miedo que el poder patriarcal le tenía a una mujer independiente. Lilith dejó de ser la madre de los demonios y se convirtió en la madre de las rebeldes. Esta nueva señal se amplificó por toda la cultura. En los años 90, el Lilith Fair se convirtió en uno de los festivales de música más grandes del mundo, celebrando exclusivamente a mujeres artistas. Su nombre se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. Hoy la vemos en todas partes, en series de televisión, en libros, en cómics. En círculos de espiritualidad moderna, ya no es un demonio al que exorcizar, sino una diosa oscura a la que invocar, una patrona de los marginados, los independientes y los que se atreven a caminar por su propio sendero. Incluso su nombre, que durante siglos fue una maldición susurrada, ha visto un resurgimiento explosivo. Lilith ahora es uno de los nombres para niñas de más rápido crecimiento en el mundo. La gente está nombrando a sus hijas en honor a la mujer que la historia llamó demonio. El encubrimiento ha fracasado. Entonces, ¿cuál es la señal descifrada? ¿Qué hemos aprendido realmente en esta investigación de 4000 años? Hemos trazado un pulso desde el miedo primordial en Mesopotamia hasta una anomalía textual en el Génesis y a través de una brillante campaña de difamación medieval. Y mi conclusión personal es esta: Lilith, sea una entidad real, una memoria histórica distorsionada o un arquetipo psicológico, es el más honesto espejo que tenemos. Durante milenios, la sociedad miró ese espejo y, aterrada por la imagen de la mujer independiente, lo llamó demonio. Cubrió el espejo con inscripciones mágicas y advertencias para que nadie se atreviera a mirar de cerca. Lo que estamos viendo hoy es la limpieza de ese espejo.
Finalmente estamos viendo que la figura que nos dijeron que era un monstruo era simplemente una mujer que dijo no, una mujer que dijo soy tu igual. La historia de Lilith no nos habla tanto de la creación del mundo, nos habla de la construcción de nuestro mundo y nos muestra que las narrativas que heredamos, por más sagradas que parezcan, siempre deben ser cuestionadas. Nuestra investigación de hoy nos ha llevado al corazón de uno de los encubrimientos narrativos más antiguos de la humanidad. Hemos visto cómo una idea, la igualdad, fue transformada en un monstruo y cómo milenios después, ese monstruo está siendo reclamado como un símbolo de poder. La historia oficial nos dio a Eva, una historia de sumisión, pero el pulso oculto nos ha devuelto a Lilith, una historia de desafío. Y ahora la pregunta es para ti, explorador intelectual. Ahora que conoces la anatomía de este encubrimiento, ¿qué ves tú en el espejo de Lilith? ¿Es un demonio peligroso como advertían los antiguos? ¿Es una figura trágica, una víctima de la historia? ¿O es, como muchos creen ahora, un ícono de la libertad que estábamos esperando? ¿Qué historia resuena más contigo? ¿La seguridad del paraíso de Adán o la libertad del desierto de Lilith? Déjame saber tu teoría en los comentarios. Cada comentario es una pieza más de nuestro mapa, y esta comunidad es la que nos guía en la oscuridad. Si este viaje ha expandido tu forma de ver el mundo, y si crees como nosotros que siempre hay más de lo que nos cuentan, haz lo que hacen los exploradores. Suscríbete y activa las notificaciones. Hay miles de pulsos ocultos esperando ser descifrados, y nuestra misión apenas comienza. Soy el guionista arcano. Hasta la próxima señal.